Oh, sorpresa, lo que todos sabíamos, el sector educación es un gran botín, un lugar al cual los ministros y la clase política dominicana, y eso lo criticamos desde el mismo año 2013. En el 2012 la nación dominicana no solamente fue a un concurso electoral, sino que desde el 2011, y lo decimos con conciencia plena de nuestras acciones, porque participamos de manera muy activa en aquella exigencia del 4% de la educación, y todos participamos en esto, de forma muy activa. New Horizons fue uno de los artífices de dicho movimiento, y desde el propio 2013, cuando el presidente Danilo Medina, el PLD y el Ministerio de Educación de entonces tuvo a su cargo la gestión de la primera ondanada, digámosle así, del 4% por la educación, ya se avisoraba que lo que la clase política había hecho era decir, bueno, ok, si la sociedad dominicana lo que me está exigiendo es que el presupuesto de la República tenga una partida muy clara dedicada a educación, que en aquel momento era casi el 25% del presupuesto se dedicaba a educación en términos del tamaño del presupuesto y lo que representaba el 4% del PIB, yo lo que voy a hacer es que voy a manejar todas las necesidades que yo tengo como partido, del compañerismo, del populismo y de todo lo demás, a través de dicho ministerio. Y se desviaron los fondos, se inventaron rápidamente unos concursos para construcción de escuelas, y por esas escuelas se construyeron muchas candidaturas políticas y muchas intenciones de continuismo, tanto así que el mismo presidente que dijo que no, yo no me vengo por 4 años y que la Constitución no le permitía otra cosa, hondo y lirondo, el 4% le sirvió suficiente para en el 2016 poder modificar la Constitución. Y ahí se conjugaron dos fuerzas, 4% y Odebrecht. Y ambas juntas dieron al traste y garantizaron el continuismo de dicho partido en aquel momento. Pero eso no terminó allí, porque este gobierno arrancó y este gobierno lo que hizo fue precisamente lo mismo. Garantizar que con ese 4%, con la perversidad, diría yo, de que en agosto del 2020, cuando la nación dominicana quería apertura de clases, el gobierno agarró y se reunió y a puerta cerrada y dijeron no, hay COVID, hay miedo, no podemos. Los colegios privados sí iniciamos, los colegios privados sí dimos clases, los colegios privados sí trabajamos, pero hay miedo. Y entonces se tapó, se inventaron unas clases en línea, se inventaron todo un proyecto para desviar los fondos, buscaron el sello gomígrafo más yo no sé ni cómo llamarle, que una nación pobre puede ver, que nos costó 12,000 y pico de millones de pesos, 230 millones de dólares, 230 millones de dólares para que el PNUD nos dijera que lo estábamos haciendo bien. Oye, qué cosa tan inverosímil. En medio de una epidemia precisamente, y cuando aquí se estaban comprando la mascarilla a 130 pesos y compramos vacunas suficientes para vacunar a República Dominicana, Centroamérica y Belice, entonces se tomó el dinero del 4% para hacer más fiesta con él. 500,000 millones de pesos más tarde, estamos en el mismo sitio donde habíamos estado en el año 2020 y lamentablemente, probablemente que 2 billones de pesos más tarde, estamos en el mismo lugar en que estábamos en el 2012, con los mismos resultados, pero ya hemos tenido 4 candidaturas a partir del 4% saliendo de los ministerios. Eso es así, como dice la canción, en el mismo lugar sigue Cartagena. Hemos despilfarrado mucho dinero y los resultados, pues en efecto, lamentablemente distan mucho de las aspiraciones que el pueblo dominicano tenía cuando empujó esa aprobación de ese 4%. ¿Y por qué mirar hacia atrás? Cuando al final podríamos estar analizando lo que se viene, ¿no? Al iniciar un nuevo periodo escolar, una nueva administración en la cartera del Ministerio de Educación. Sin embargo, es importante mirar los pasos andados para no cometer los mismos errores y para responsabilizar a quienes hay que responsabilizar.
Ahora mismo vemos cómo iniciando, se supone que el día de mañana están convocados los maestros para reintegrarse a la presente labor del año escolar 2022-2023, y lo primero es el desoír, crear el caos, cuando algunas sesionales de la ADP, pues en lugar de ratificar el esfuerzo que se está haciendo para iniciar el año escolar un poco más temprano de lo que se inició en las versiones anteriores, pues están creando el desorden, pidiendo que lleguen a las aulas el próximo día 5, y vemos entonces ahí cómo empieza a entorpecerse, y el propio ministro Ángel Hernández pues tiene rápidamente que salir a convocar esta reunión urgente, para que al final de cuentas una vez más se le cree el escenario para hablar de mejoras salariales, para que se empiece a hablar. En efecto, hay escuelas que necesitan intervención urgente, el sistema educativo está desbordado, pese a toda esa inversión del 4% que se dedicó prácticamente en su totalidad a la construcción de escuelas de esas que no funcionan, que no están ubicadas en espacios estratégicos donde los niños puedan ir de manera natural a las escuelas, pero además de eso, muchas escuelas que están en una etapa de 80 y 90% de construcción sin haber sido terminadas. También ese dado es bueno también cargarlo a la presente administración, a la que dirigió los destinos de la educación en los pasados 2 años. En 2 años no pudimos tampoco terminar escuelas que estaban ya en un 80 y un 90%. 2 años lo que no se dieron clases. Precisamente, pese a que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas resolvió los entuertos legales que habían con las adendas que habrían que hacerse, porque fueron sobrevaluadas, porque el presupuesto que se le asignó se lo despilfarraron en otra cosa y no lo invirtieron en la construcción que se esperaba, pero esto también fue resuelto, y esas escuelas de igual manera pues siguen todavía sin concluir, y el Ministerio de Educación, para cubrir la actual sobredemanda del sistema educativo, del sector público en el sistema educativo, pues ha tenido que abocarse a la renta de salones de colegios privados que no han podido reabrir, y también pues estarían utilizando bibliotecas, salones multiusos de las escuelas para poder suplir la matrícula que necesitan algunos sectores en el país. Y todo esto luego de que tenemos tantos años de una inversión de un 4% que costó mucho a la República Dominicana. Vemos en este día, bueno, pues los resultados de esa reunión que hablábamos del Ministerio de Educación y la ADP, la primera forzada por un llamado al caos, que es muy lamentable decirlo, que a pocas horas de iniciar el proceso de formación, de inducción, de planificación de los docentes para poder recibir a los alumnos el próximo día 19, pues de entrada tenga que manejarse una presión y una posible situación que creen los docentes, porque como decía al principio de la semana, quieren iniciar el día 5, pero que no se le descuente ni un centavo del salario de septiembre. Dios quiera y tengamos un inicio de año ya retardado, manejable y viable. Ángel Hernández tiene un desafío enorme en las manos. El sector de educación privada está aquí para colaborar y cooperar en todo lo que se pueda, pero este es un desafío muy intenso, porque es que a pesar de la inversión, la República Dominicana no sale del rezago. Sí. No sale del rezago fundamental, porque todas esas decisiones, es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuánto? Del año 91 para acá, ¿cuánto van? 31 años. 32, exacto. Ok. 31 años. En esa época yo empecé a escribir sobre el tema educación y el tamaño del Ministerio de Educación, la infuncionalidad del sistema educativo, antes de que se publicara, Jacqueline publicara el plan decenal del año 92. Porque ya era evidente, o sea, es algo que no funciona. Entonces, lamentablemente, por la ley que tenemos, esa misma ley que tiene ese mandato del 4% de la educación, que era del año 97 y fue 15 años más tarde que se vino a implementar, esa ley no la modificaron, con la perversidad que, ¿verdad? Porque Leonel Fernández en el 2010 nada más se preocupó de su constitución y de salir blindado, como él necesitaba.
Y Dios Nilo lo que quería era que todo el mundo estuviera contento con él. Entonces él agarró e implementó eso. Esa ley, implementándola de esa forma, le entrega todo el poder al magnánimo ministro de Educación y a su Consejo de Educación, que es un mamotreto, un organismo anacrónico creado para que el ministerio lo maneje como quiere, y le entrega demasiado poder. Y si ese poder tú no lo quieres utilizar para bien, tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Entonces, lamentablemente, empezaron a construir escuelas donde no había que construirlas. Entonces, porque fíjate la cosa que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos escasez de aulas donde vive gente y muchísimas escuelas construidas vacías, en lugares donde sencillamente o no hay una población que atender, o la población que vive ahí, para colmo, es de no ciudadanos. O sea, no ciudadanos residentes, legales, como tú le quieras llamar. Que igual tú tienes que atenderlo, tienes que educar a esos muchachos en lo que esos ciudadanos se normalizan o se regresan a sus países de origen. Pero mientras tanto están aquí. Claro. Entonces tenemos esas escuelas construidas porque ahí era que estaba la necesidad del compañerito. Eso es una realidad. El día de ayer, en esa reunión que sostuvo el ministro Ángel Hernández con el Consejo Nacional del Ministerio, perdón, de la Asociación Dominicana de Profesores, pues se llegaron a varios acuerdos. Una vez más se pone sobre la mesa, y con agrado vemos esta parte de la agenda, de la minuta resultante de esta reunión, y es que se estaría revisando en efecto la Ley General de Educación. Ya lo habría dicho el ministro Ángel Hernández, que era parte de su intención, y que si no habría reforma a la Ley General de Educación, pues era poco lo que se podía lograr como resultados transformadores. En este caso, en la minuta que comparte la ADP por todas sus plataformas, pues entre los puntos principales resultantes de estas reuniones están las comisiones creadas entre el personal del Ministerio de Educación y representantes de la ADP para lograr resultados específicos. En el caso de la reforma, de la revisión de la Ley General de Educación, esa comisión que va a estar trabajando ese trabajo está justamente Eduardo Hidalgo, que hay que recordar que es diputado por la circunscripción número 3 acá en Santo Domingo, y que además preside la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Ya lo decíamos hace unas semanas atrás, que esperábamos que pudiese ser diferente los reclamos y las acciones a lo interno de la Cámara de Diputados cuando la presidencia de la Comisión de Educación estaba a cargo de un maestro, por demás, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, y que ha tenido ya mucho camino recorrido en el ejercicio docente. Bueno, pues aquí empiezan a llegar esos resultados, que bueno, es una mesa técnica que va a trabajar justamente en la revisión de todo esto, y como decíamos, estaría coordinada por Eduardo Hidalgo y Enrique de León. Hay otras comisiones que quedaron conformadas en esa reunión entre estos dos organismos para, entre otras cosas, también revisar el programa Prepara, que es que forma a los adultos que necesitan, bueno, pues concluir la educación preuniversitaria. También se va a revisar la jornada de la tanda extendida, el contenido de la tanda extendida, entre muchas otras cosas, que incluye el presupuesto de educación para el 2023, el seguimiento a los acuerdos de la ADP y el Ministerio de Educación que se sostuvieron el pasado 2021, y que, como recordamos, ha sido parte de las diferencias en la administración de Roberto Fulcar y la de Eduardo Hidalgo, cuando entre uno y otro se acusaban de no cumplir los acuerdos de esa revisión que hicieron en 2021, pero también la evaluación de los aprendizajes de los niños, que recordamos al inicio, las primeras palabras que ofrecía Ángel Hernández era la responsabilidad de los docentes, directores y supervisores regionales en la misma proporción, ¿no?, en los aprendizajes de los niños, y el propio ministro responsabilizar y combinar, ¿no?, para el trabajo de los resultados en el aula. Pues obviamente se espera que esas revisiones también sea parte de lo que los
de lo que los docentes les interese, porque no quieren ser evidentemente culpados de esta situación. O sea que ojalá que estas comisiones y estas mesas de trabajo que quedaron conformadas el día de ayer, pues brinden los resultados que se espera del sistema educativo. Ya lo decíamos al principio del comentario, los resultados siguen siendo dramáticos con un gran esfuerzo que se ha hecho. Ojalá que el factor humano ahora se ponga en el centro y se priorice entonces aquello que parecería intangible, que es el aprendizaje y el desarrollo de un currículum apropiado en el aula de todo el sector educativo en el país. Dios mío. Yo no sé, esas noticias cuando tú las das de esa manera, eso me sacude de tal forma, porque tú dices que los docentes estén dispuestos a dar clase. La evaluación de los aprendizajes, como le decía. Dilo al paso, dilo despacio. El ministro Ángel Hernández, sí, cuando asumió, ¿verdad? Dentro de sus primeras palabras estaba... Sean mis primeras palabras. Él hablaba con los directores, ¿verdad?, de los centros educativos y regionales, diciéndoles, si los alumnos no aprenden, entonces la evaluación de los docentes y de los directores tiene que empezar por ahí, porque son los responsables de transmitir ese aprendizaje. Entonces, para evaluar los aprendizajes de los chicos, pues se creó una comisión, como decíamos, bipartita, ¿no?, con una parte del Ministerio de Educación y de la ADP, para evaluar el contenido, la evaluación de los aprendizajes de los niños. En este caso también poniendo un poco del peso en la evaluación de los docentes, porque el propio ministro Ángel Hernández ha dicho que su compromiso está en trabajar con la formación continua de los más de 120,000 docentes del sector público, del sistema educativo dominicano, porque entiende que por ahí realmente que se le entre el agua al coco. Tienes razón. Eso no se discute, o sea, tienes razón. Vuelvo otra vez a mis palabras originales. El profesor Ángel Hernández tiene una faena muy grande de por medio. Una faena demasiado grande. Ojalá, y no puede ahora mismo, o sea, no tiene las herramientas ni las posibilidades de tomar este tiempo para el tema de política educativa. Y eso es lo complicado, ¿entiendes? O sea, cuando tú tienes que tomar carta en tantos asuntos operativos, no hay forma de tú poder sentarte a meditar la parte filosófica, la parte de política, de estrategia. Hacer preguntas hacia el azar, como que... No. ¿Y si tal cosa? Por eso los filósofos no cocinaban. ¿Entiendes? Aristóteles tú nunca has visto de que la dieta aristoteliana. Sí. Eso no existe. La dieta socrática. ¿Tú lo has escuchado hablar de eso? No. Esa gente no cocinaban. ¿Entiendes? Porque ellos no tenían tiempo para cocinar. Ellos tenían... súbete a aquella loma y piensa. Y ven de allá para acá. Y dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando está hablando mucho, no, ahí está tú filosofando, porque precisamente... ¿Entiendes? No, o sea, siéntate a pensar. Claro. Por eso el Acrópolis está allá arriba de la montaña, porque usted va allá arriba a pensar, desde allá arriba a ver las cosas de otra forma. Pero resulta que el ministro de Educación y el Ministerio de Educación tiene que filosofar y también operativizar la empresa más grande de la República Dominicana, el ministerio más grande del sistema público nacional y la más apetecida por los grandes empresarios de la República Dominicana y del extranjero, que vienen y hacen, ¿cómo se dice eso? Acampan, ¿entiendes? Ahí, porque ahí es que está. Ahí que está, ¿cómo era que decía Corporán? En la capital es que se firman los cheques. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo él no puede. Y la nación dominicana no tiene el liderazgo funcional, político, para nosotros ver esas grandes transformaciones en lo que resta de este gobierno. Este gobierno ya perdió la legitimidad funcional de hacer grandes reformas. Y no las va a hacer. Ya no tiene tiempo para hacerla, no puede hacerla. Por eso nos vamos a quedar sin todas las grandes reformas. Una locura, ¿eh? Pero estos 4 años ya se fueron sin eso.
cuando tú lo contrastas, y podemos hacerlo en nuestra sección, no la próxima, en la otra, más para adelante, con lo que está haciendo Biden en Estados Unidos, es dramático. Y uno dice, caramba, pero aquel señor tiene 79 años. Pero sí, tiene más energía. Por cierto, no sé si viste la plenaria de él en el día de ayer en Pensilvania, una locura, pero vamos a hablar de eso ahorita. Así es, bueno, muchas cosas que en efecto se espera que se logre en la presente administración de gobierno. Siempre lo hemos dicho desde el principio, la palabra cambio se puso sobre el tapete desde la misma administración de Luis Abinader, y la gente ha esperado eso, aunque parecería que todavía continúa muy tímido el resultado de esa expresión. En educación esperamos que esos cambios puedan llegar, aunque los resultados en educación no se brindan de inmediato. Eso se toma mucho tiempo. Así que nada, veamos qué sucede en los próximos meses.